Volvemos una semana más con el resumen del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos con el vídeo. Nos ubicamos en la gran ciudad de Reidan. Después de tanto tiempo Grid puede notar los avances de su ciudad, la Well se debe haber estado esforzando bastante. El protagonista propone partir todos al archipiélago Vegen luego de descansar un poco y reponer provisiones. Tanto Irene como el hijo de Grid vienen a recibirle cálidamente y están muy felices de que haya regresado a salvo, aunque el protagonista menciona que volverán a partir pronto. Lord pronuncia la palabra papá y el protagonista se emociona al ver que su hijo lo está llamando papá. Inmediatamente después Lord señala a Asmofel y lo llama papá. El espadachín no comprende lo que pasa, pero Grid está muy molesto con esto. Grid le pregunta al NPC lo que ha estado haciendo para que Lord lo llame papá, pero Asmofel trata de excusarse en que debe ser un malentendido. El asesino Casim de fondo cree que el niño es muy talentoso para ser capaz de hacer ya bromas a los adultos. Entonces Grid decide ver lo que ha crecido su hijo y saca su espada de gran señor para ver sus estadísticas. Una ventana muestra que Lord Stein todavía tiene 0 años y cuenta con la clase de hijo del duque. Al parecer ya subió al nivel 3 y sus estadísticas son extremadamente altas para no tener siquiera un solo año de edad, sin contar con que el título de chico se ha actualizado de genio del reino eterno a genio del continente occidental. Con este nuevo título la velocidad de ganancia de niveles y estadísticas del pequeño Lord se incrementa en un 60%, su nivel y habilidades se incrementan un 60% más rápido. Puede aprender una gran variedad de habilidades, pero hay un límite en su capacidad de crecimiento que desaparecerá cuando el chico cumpla los 15 años. Entre sus habilidades el chico cuenta con habilidad principiante de herrero de rango F, dominio principiante de armas de rango C, métodos de daluca de rango A+, ojos discernidores de rango S, y encanto abrumador de rango S también. El pequeño también tiene el método del Antier de rango SS y la ascendencia famosa y legendario de rango SS. Grid no puede creer que su hijo haya obtenido una habilidad de rango SS, el potencial de su hijo creció demasiado en su ausencia y no sabe lo que pudo suceder. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por un mensaje de su hermana Sege, en el cual lo informa de que alguien lo está buscando. La historia continúa en una cafetería del mundo real, donde alguien menciona que la primera competencia internacional tuvo un rating del 63%. Con esas cifras se superaron la audiencia de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos. El Grupo SA comprende el potencial de la competencia internacional y por eso va a invertir en este evento. Estamos pensando en entregar como recompensa algo diferente al premio del año pasado, pero como no te has inscrito hemos venido a buscarte, dijo aquí Jun Sang-min, el director operativo del Grupo SA, invitando personalmente al protagonista a la segunda competencia internacional. Grid pregunta qué tienen por ofrecer para que participe en esta competencia. Sang-min responde que a diferencia de la primera competencia internacional, donde entregaron el dinero recaudado por los diferentes países, ahora tienen planeado entregar un ítem como recompensa. Esto último no parece convencer al protagonista, debido a que él es un herrero legendario y puede fabricar sus propios ítems. Sang-min contaba con esto y menciona que como Grid es el sucesor de Pagma tendría la posibilidad de obtener el mineral de los dioses, el adamantio, dependiendo del número de medallas que obtenga recibirá más. Esta propuesta parece interesarle al protagonista, pues el adamantium es el mineral del que está hecha la armadura de luz sagrada. Este mineral está al mismo nivel que la piedra de sangre, la única diferencia es que el adamantium no tiene un ego y es un mineral tan excelente que se podría comparar con el pabranium. Grid no sabía cómo obtenerlo, pero esta parece ser una gran oportunidad. El trabajador del Grupo SA cree que con esto tiene al protagonista, pues lo ha observado por 2 años y sabe que no podrá resistirse a esta oferta, pero le recuerda a Grid que solo podrá conseguir el mineral si Corea gana muchas medallas y Corea no es un país que destaque en Satisfy. El protagonista cree que el tipo los está subestimando cuando Corea cuenta con Pigsword y Yura. Le encantaría participar para darles una lección a todos, pero recuerda que la Well le advirtió de Grid es un símbolo importante para la competencia internacional y lo querrán usar para publicidad debido a que se destacó en la anterior competencia y ganó 3 medallas de oro. El estratega calculó que alguien irá al protagonista en el futuro y hará todo lo posible para que participe en la competencia internacional, así que debe asegurarse de sacarle todo el provecho posible. El protagonista es claro: quiero que el gremio Oberia Red sea el que realice el vídeo promocional de apertura de la competencia, dijo Grid intentando aprovechar esta oportunidad para promocionar su gremio.
Sangmin no esperó que el protagonista solicitara esto, cree que es demasiado. Grid quiere aprovechar el vídeo de apertura para promocionarse ante millones de espectadores. Sangmin no puede ignorar la solicitud de la estrella más sobresaliente de Satisfy, pero trata de convencer al protagonista diciendo que Overia Red ya es uno de los gremios más fuertes y conocidos, cree que no es necesario más publicidad. Grid recuerda que la Well le explicó que el dinero de Satisfy se puede cambiar por dinero real, la cantidad de dinero que pueden obtener si crean un reino en el juego es descomunal. Es por eso que el objetivo final de Satisfy es crear un país, y si quieren construir una nación necesitan a muchas personas que puedan habitar y comerciar en él, deben enviar un mensaje poderoso a todos durante el torneo para que no los tomen a la ligera. El objetivo final de Overia Red no es ser uno de los mejores sino el mejor, debemos aplastar a la competencia en todo el sentido de la palabra, dijo el protagonista revelando su objetivo. Además tiene otra petición más, pero esta última beneficiará también al Grupo SA. Después de esto nos dirigimos a las oficinas centrales del Grupo SA. Aquí resumen que si cumplen la propuesta de Grid tendrán que hacer algunos ajustes, debido a que el vídeo promocional original de apertura iba a reunir a los 7 rankers más representativos de cada país. Uno de los expertos cree que con algo de CGI podrían añadir algo llamativo sobre los países y la música la tocaría la mejor banda de rock del mundo, pero ahora el equipo de marketing deberá arrojar a la basura todo lo que tenía planeado. Yoon Na-hee menciona que el vídeo promocional tenía sus problemas, Francia aparecía primero mientras que Estados Unidos salía muy tarde, lo cual no es justo considerando que ellos ganaron la primera competencia. Grid también sobresalió en la competencia anterior y su aparición en el vídeo original iba a ser fugaz. Otro de los directivos responde que de esta forma no se centraría la atención en una sola persona, o arruinarían los planes de hacer de la competencia un deporte internacional. Su compañero está de acuerdo, debido a que de los 224 participantes de este año, 43 son miembros de Overia Red. Si aceptan la propuesta intensificarán los rumores de que el Grupo SA está apoyando al equipo japonés. Sangmin también estaba en contra de la idea, pero Grid propuso algo más y le pide a los chicos que miren la siguiente diapositiva. Esto deja completamente en shock al tipo, nunca imaginó que él participaría. Sangmin explica que el protagonista le pidió participar y el jugador aceptó con la condición de que solo participará si lo hace Grid. El desarrollador principal razona que todo depende de darle el derecho de hacer el vídeo promocional de apertura, no tiene sentido discutir este tema y decide aceptar la propuesta del protagonista. Hagamos que la gente se vuelva loca por esta segunda competencia internacional, propuso el emocionado desarrollador Lim. La historia continúa 2 días después, una presentadora da la bienvenida a las noticias de Satisfy, el día de hoy compartirá grandes noticias con los espectadores. Solo faltan 43 días para que se realice la segunda competencia internacional en París, Francia. Cibal, Chris y muchos otros jugadores de 32 países han confirmado su participación, y hoy a las 6 de la mañana se lanzó en la página web el vídeo promocional de apertura que dura 4 minutos y 31 segundos. Este vídeo ha superado los 1.000 millones de visitas, es por eso que en Noticias Satisfy compartirán el vídeo para verlo juntos. La cinemática inicia con unas gotas de agua en las que comienzan a dibujarse unas palabras. Segunda competencia internacional en París. Alguien da un paso firme sobre el charco en el que se dibujaban estas palabras. No son nada más y menos que los miembros del gremio Overia Red. Al otro lado, en contraste, aparecen los jugadores Chris y Cibal de Canadá y Estados Unidos respectivamente. Los miembros de Overia Red ven unos fuegos artificiales y cuando estos terminan, aparece nuestro protagonista Grid portando su gran espada fracaso. Activa su danza de espada de Pagma con la transformación negra activa, y utiliza la habilidad trascender enlace para mostrarle al público una pizca de su poder. Entonces alguien más aparece en la cinemática deslumbrando el campo de batalla. La presencia de este sujeto parece emocionar a nuestro protagonista y Grid bloquea con su gran espada un ataque del tipo. La Well mientras tanto observa el vídeo de apertura. Su objetivo principal era atraer la atención del público hacia Grid y el gremio Overia Red, pero no pensó que el prota incluiría también a esa persona. La Well no debió dejar todo en manos de Grid, pues ahora esto opacará la imagen del gremio durante la competencia. El estratega planeó que los miembros de Overia Red ganaran en casi todas las competencias y se resaltará la fuerza del gremio,
pero si él también participa estarán perdidos en todos los eventos PvP, incursiones, asedios y otras categorías populares. Esto no entraba en los planes de la Well y cree que deberán depender por completo de Grid otra vez. Pues el tipo dijo que perdió su enfrentamiento con Grid por no estar en las mejores condiciones, pero en esta competencia será diferente y se nos revela que el participante de la competencia internacional que trajo Grid es el mismísimo Kraugel. Grid se lo buscó él mismo, por lo que deberá superar esto para seguir creciendo. El cielo sobre el cielo Kraugel aparecerá por primera vez en un evento oficial y todos sus fans se han emocionado en extremo. El mejor jugador del mundo es la sensación principal de la segunda competencia internacional. El manhwa retrocede al día de la filmación del vídeo promocional. Los trabajadores explican que han terminado las grabaciones, ahora van a grabar a los representantes de cada país, por lo que piden que el primer grupo vaya a la derecha y el segundo grupo se quede en su lugar. Los chicos están emocionados porque nada más y menos que Kraugel apareció en la grabación, pero a pesar de que todos son fanáticos del jugador tratan de mantener la calma. Los chicos no imaginaron que fuera tan joven, y deciden solicitarle que se una a sus gremios, pero la chica cree que si él quisiera unirse a un gremio ya lo habría hecho. Su velocidad de ganancia de niveles, su control de habilidades, su comprensión de mecánicas del juego, él es impresionante en todo. La palabra genio no es suficiente para describirlo. Aunque lo tienen a tan solo unos metros, el cielo sobre el cielo emana una energía trascendente que impide que cualquier ranker pueda acercarse a él. ¿Recuerdas las palabras que dijiste en el desierto de Reidan aquel día? Le preguntó la abuela al señor Ao. Le recuerda al jugador que rechazó la misericordia de su señor diciendo que un dragón no puede someterse ante un perro, que solo el cielo puede estar por encima de un dragón, por lo que le revela que su señor Grid ya ha derrotado al cielo y un nuevo cielo ha ocupado su lugar. Mi corazón generoso puede perdonar el hecho de que hayas rechazado mi maravillosa propuesta, dijo el estratega ante el confuso jugador. Ao no puede creer que Grid haya derrotado al cielo sobre el cielo, piensa que la Well está mintiendo y menciona que Kraugel no es algo que Grid pueda alcanzar. Ao decidió participar en esta competencia representando a China, pero no esperaba verlo a él aquí, verlo de cerca ya despierta emociones que el jugador chino tenía guardadas. Ao cree que Kraugel es el único digno de su respeto y admiración, y espera que el ranker número 1 también pueda reconocer sus habilidades. Se burla de la Well diciendo que Oberia Red tiene que derrotarlo a él mismo primero, el cielo sobre el cielo todavía está fuera de su alcance. Cibal por su lado está impresionado, solo su presencia hace que se estremezca a pesar de ser el maestro del gremio Snake y el ranker número 2. Entonces Grid se dirige directamente hacia Kraugel para explicarle que la idea era que sus ataques impactaran entre sí, pero Kraugel los esquivó todos. El espadachín blanco solo puede disculparse, pues no sabía que no debía esquivarlos. De fondo Cibal no entiende por qué Kraugel está hablando con tanta normalidad con Grid. Cree que Grid debería ser solo un extra que ganó popularidad recientemente, no sabe cómo demonios es que conoce a Kraugel. Grid le recrimina a Kraugel que seguramente no leyó el guión, sus ataques debieron haberse visto geniales pero el espadachín los esquivó. Kraugel le pide al protagonista que no se sienta mal, pues se esforzó al máximo para esquivarlos debido a que los ataques de Grid tiene trayectorias realmente complejas. Entonces el prota cambia de tema diciendo que notó que la distancia entre Kraugel y el segundo puesto del ranking se ha incrementado más y el espadachín blanco responde que todo es gracias a Grid. El poder sellado del colmillo blanco es más impresionante de lo que pensó y agradece de nuevo al protagonista. Grid responde que él debería ser el que está agradecido, pues creció mucho gracias a la información que le dio sobre el archipiélago Vejen. Kraugel supone que el protagonista ya debió alcanzar la 31ª isla, pero superar a tu antiguo yo es realmente complicado. Te sorprenderás cuando te diga que estoy a punto de ingresar en la 40ª isla, reveló nuestro protagonista. Este descubrimiento hace que Kraugel no pueda esconder la sorpresa de su rostro. Grid llegó a un lugar que él no pudo alcanzar, a diferencia del manipulador y malvado Agnus, el protagonista le está complicando las cosas esforzándose honradamente. Aunque Grid le explica que no es tan impresionante, puesto que su clase legendaria funciona muy bien en el archipiélago Vejen, aún así esta es la primera vez que alguien supera a Kraugel y este exclama que Grid es una persona increíble. Cibal piensa que Kraugel debe estar hablando con Grid por pura amabilidad, cree que el cielo sobre el cielo solo debería juntarse con gente de su nivel, aunque Chris le aconseja no involucrarse en la conversación de esos dos.
No imaginé encontrarte aquí, Kraugel, es un placer conocerte, dijo Cibal presentándose como el segundo puesto del ranking unificado. Kraugel ignora al tipo y se despide con Grid porque su madre lo está llamando. Chris hace su mayor esfuerzo para no reírse y Cibal se siente realmente avergonzado por lo que acaba de suceder. Entonces vamos a otro lado del mundo real, más concretamente a las afueras de Moscú en Rusia. Un reloj marca que son las 1:35 de la tarde. Dentro de la misma habitación parece haber una cápsula para jugar Satisfy. Kraugel es el jugador número 1 de Satisfy, es alguien rodeado de misterios, la admiración que todos tienen por su trono hace que todo lo relacionado a él sea glamuroso, pero como un coreano que nació en Rusia pasó por muchas dificultades durante su infancia. Sin embargo, a pesar de ello se las arregló para ingresar en una buena universidad y obtener un gran trabajo, siempre ha sido una persona respetable, incluso cuando era niño. El motivo que lo ha impulsado a crecer y sobresalir a pesar de las circunstancias es un árbol que siempre le da sombra y lo colma con sus frutos, su madre. Entonces el mejor jugador del mundo es golpeado por una taza que va volando hacia su cabeza. Para Kraugel su madre es el sol de su cielo, alguien que él ama y admira. Él aprendió todo lo que sabe de su madre, pero esta última grita confusa preguntando dónde está su hijo. Alzheimer. Esa enfermedad está destruyendo su mente y sus recuerdos. Kraugel dejó su trabajo, vendió su casa y usó todo lo que tenía para intentar curar a su madre. Empezó a jugar Satisfy, un juego donde podía ganar mucho dinero, para poder seguir a su lado. Kraugel contrató a los mejores doctores y gastó muchísimo dinero, pero pareciera que esa diabólica enfermedad se estuviera riendo de él. Con una sonrisa Kraugel le pide a su madre que no se preocupe, pronto podrá reunirse con su hijo. Madre, por favor vuelve a regalarme una de tus sonrisas, abrázame con tu amor una vez más, solo una vez más, le pidió Kraugel al cielo. La historia continúa en la ciudad de Reidan. La web explica que luego del vídeo promocional de la competencia la mayoría de la atención del público se centró en Kraugel, pero afortunadamente gracias a que no hay mucha información sobre él toda esa atención se volcó sobre el gremio Oberia Red. Tobias comenta que el público cree que el territorio y los beneficios del gremio Oberia Red se han incrementado gracias a que se fusionaron con Silver Knights. La gente cree que en Reidan solo está el castillo y que Bayran es el terreno de caza mientras que la isla Korko es una atracción turística. Bandmer recuerda que encima tienen los bolsillos vacíos por lo que han invertido en Reidan, pero la web los tranquiliza diciendo que solo son rumores que se han difundido porque Reidan está muy separada de todo. Eso hace que piensen que Oberia Red son talentosos y se lo pensarán dos veces antes de invadirlos. Rega recuerda que ahora deberían estar en el archipiélago Vegen pero el protagonista no está. La web explica que Grid se quedará unos días en Reidan puesto que pronto intentarán fusionar la alquimia con la herrería. Bandmer está emocionado, ya que Styx dijo que si tenían éxito podrían hacer lo mismo que hacen los enanos. La web cree que tendrán que esperar un poco más para alcanzar ese nivel pero inicialmente podrán añadirle opciones adicionales a los ítems. El siguiente paso para el crecimiento de Reidan es que los chicos de Oberia Red entrenen en Vegen y mejorar las herrerías. Aquí el pequeño Lord balbucea mientras golpea con su pequeño martillo de herrero para bebé de calificación épica, el cual añade un 2% de forjar un ítem raro y un 1% de fabricar un ítem épico. Un martillo sólido pero ligero hecho de piedra negra, el herrero legendario Grid lo hizo para su hijo, es un martillo fácil de usar. El protagonista le comenta a su hijo que estará trabajando con él en la herrería por un tiempo, como es el hijo de un herrero legendario no puede ser un herrero novato y el protagonista le enseñará adecuadamente. Grid piensa que el continente occidental está conformado por 17 reinos y millones de personas. Lord es un genio que está por encima de todos ellos y su talento debe superar toda lógica. Pero entonces vemos que el pequeño bebé se molesta por golpear tanto. Grid le explica a su hijo que aún siendo un genio la herrería es un trabajo que requiere fuerza y experiencia, no será nada fácil. Nota que a Lord no le va bien con el martilleo y le propone darle forma a este pedazo de arcilla. El bebé hace un gesto de molestia. Grid le explica a su hijo que es muy joven para ser tan orgulloso y el anciano Khan cree que educar al pequeño Lord no será fácil. Grid sabe que su hijo tiene talento, pero cree que es muy joven para fundir minerales. Khan opina lo mismo y propone que el chico lo intente cuando cumpla 12 años. El bebé empieza a balbucear furioso y Grid se pregunta por lo que estará diciendo. Khan cree que Lord solo le está expresando su amor a Grid.
El asesino Kasim por su lado cree que el chico está furioso porque no están pasando mucho tiempo con él. Lord es alguien realmente competitivo y probablemente esté enojado porque lo están ignorando. Kasim piensa que con esa competitividad el chico se convertirá en herrero antes de cumplir los 2 años, no los 12, pero esto retrasará sus enseñanzas de los métodos de Lantier. Parece que Kasim es el único que es capaz de ver el verdadero talento y la competitividad del pequeño Lord. Este último sujeta su martillo con gran determinación. Entonces nos vamos al castillo principal de Reidan. Grid razona que hay 5 formas en las que se puede usar la alquimia. Primero es para hacer todo tipo de pociones, la segunda es para incrementar la calidad de los minerales, la tercera es para crear piedras potenciadores de armas y de armaduras, la cuarta es para crear ítems especiales y la última es para darle más opciones a los ítems. Aunque es algo útil, las probabilidades de éxito son bajas, es por eso que la mayoría de los reinos en el continente occidental no invierten en desarrollar la alquimia. El protagonista observa minuciosamente las instalaciones de alquimia de Reidan y las probabilidades de éxito para cada uso de la alquimia. Grid ya invirtió la mayoría de las ganancias de este territorio en la alquimia, pero las probabilidades de éxito siguen siendo muy bajas. Rabbit por su lado recuerda que cuando el nivel de las instalaciones de alquimia se incremente, las probabilidades de éxito se incrementarán en un 5%. El herrero piensa que un 5% no es la gran cosa y por esto la gente no invierte en alquimia. Cree que convertir Reidan en una segunda Talima será un gran desafío. No olvide que en Reidan tiene el polvo de hadas que incrementa la probabilidad de éxito de la alquimia, dijo Rabbit recordando que el incremento puede ser del 20%. Grid cree que el 20% sigue siendo bajo, la inversión de dinero sigue siendo demasiado grande pero ya no pueden detener la inversión a estas alturas. La existencia del polvo de hadas es lo único que hace que Reidan pueda obtener algo de provecho en la alquimia. Grid decide intentar alcanzar un lugar que ninguna otra ciudad podrá alcanzar, le pide a Rabbit que haga su mejor esfuerzo y él intentará poner una opción adicional a un ítem. Rabbit piensa que la base de un negocio es la oferta y la demanda, no hay nada más emocionante para un comerciante que tener algo raro en sus manos. Estas instalaciones de alquimia que ningún otro comerciante puede ser capaz de alcanzar, y en vez de retroceder Grid decidió continuar. Como era de esperarse de aquel que es capaz de mantener al mejor comerciante, Rabbit cree que ha llegado el momento de empezar a presionar las cosas un poco más. Entonces se dirige a su señor para presentarle a cierta persona. Le pide a alguien que entre y una persona entra en la sala realmente emocionada porque el protagonista aceptara. Se arrodilla ante el protagonista y grita que no puede creer estar ante el duque Grid. El herrero pregunta por la identidad del tipo. Rabbit revela haberle hablado muy bien al tipo del protagonista. Quizás sea algo extraño pero esta persona les será de gran ayuda para los esfuerzos en la alquimia. Rabbit presenta al sujeto como Silverun, alguien que ha dedicado 50 años de su vida al estudio de la alquimia y el mejor alquimista de todo el continente. Después de esto nos dirigimos a las instalaciones de alquimia en Reida, las cuales son de nivel 8 intermedio. Silverun grita emocionado corriendo de un lugar para otro, no esperó que tuvieran tanto material sobre la alquimia, realmente son increíbles. Grid piensa que el anciano está exagerando su reacción, pero Rabbit le dijo al tipo que el duque confía en él y lo apoyaría. Entonces Silverun se inclina ante el protagonista y expresa que se siente realmente halagado. Le he dedicado 50 años de mi vida a la investigación en el campo de la alquimia, pensé que había desperdiciado tantos años de mi vida porque el mundo ha abandonado esta ciencia, pero ahora que usted me da su apoyo, yo corresponderé a su generosidad y le ayudaré con todo el conocimiento que tengo, prometió el sincero Silverun. Grid responde que es muy pronto para estar contentos y sacando a Iyarug pide ver las habilidades del alquimista, explica que esta es una espada con ego y Grid quiere darle una opción adicional usando la alquimia. Silverun se pone manos a la obra, como estas son instalaciones de rango intermedio lo mejor que puede hacer es darle una opción de rango A, sin olvidar que la alquimia es famosa por sus bajas tasas de éxito. Grid pregunta que si el ítem se estropeará si fracasan. Eso no sucederá conmigo, no le he dedicado mi vida a la alquimia en vano, declaró el experto. Silverun enciende un horno tan intenso como el de una forja, con él empieza a preparar unas cuantas disoluciones y mezclas. Poco después estas alcanzan la temperatura idónea. Grid puede ver que el tipo es realmente rápido, está usando su propio equipamiento y aún así su velocidad de preparación y mezcla es increíble. Silverun pone en un pequeño frasco un líquido de color verde,
con este preparado entre sus manos se para decidido frente a la espada del duque Grid. Está emocionado, no pensó que llegaría el día en el que tendría que demostrar sus habilidades y avisa al señor duque de que empezará. Vierte el líquido verde con gran precisión sobre todo el filo de la espada, el sistema informa de que se está intentando dar una nueva opción a Iyaruj. La espada del protagonista empieza a brillar de un color rojo realmente intenso que ilumina toda la sala. Gracias por darme una razón para vivir, señor duque, agradeció el alquimista terminando su trabajo. Mi conocimiento está a vuestra disposición, dijo Silverun arrodillándose para devolverle su espada al protagonista. Grid no puede creer que el tipo tuviera éxito, el protagonista fracasó a pesar de tener altas probabilidades de éxito, pero él tuvo éxito sin siquiera haber usado el polvo de hadas. Grid confirma que Silverun realmente es un tipo especial y una ventana le informa de que la espada Iyaruj obtuvo la opción de rango B, asombro. Se ha convertido en una espada más asombrosa. Grid se queda completamente de piedra al ver que esta opción es completamente inútil para el combate y solo mejora el aspecto del ítem. Silverun por contraparte grita que esa es la mejor opción entre las opciones de rango B, expresa que el resultado fue mejor de lo que había esperado. El protagonista piensa que si la mejor opción de rango B es una basura debería abandonar la alquimia inmediatamente, no quiere seguir gastando sus ahorros, pero Rabbit de fondo trata de calmar a su señor diciendo que es muy pronto para decepcionarse. Explica que asombro es una opción importante que incrementa la simpatía de Grid con otros, los nobles suelen estar obsesionados con los ítems lujosos, es por eso que los objetos asombrosos son muy deseados por los nobles y todos aquellos que quieren dar una buena y gran impresión. El protagonista escuchó recientemente que alguien con la clase oculta de creador de skins ha creado mucho dinero, balanceando a Iyaruj confirma que ahora se ve más genial y probablemente atraiga más la atención de la gente durante la competencia internacional. Rabbit decide que guardará el polvo de hadas hasta que incrementen la eficiencia de las instalaciones. Silverun no puede creer que también tengan polvo de hadas aquí. El alquimista expresa su gran motivación y pregunta si le quiere poner la opción de asombro a otro ítem. Grid responde que no, prefiere ir a descansar un poco antes de regresar a la herrería, le pide a Silverun que haga lo que quiera en las instalaciones. Mientras tanto nos dirigimos a los campos de agricultura en las montañas altas. Una ventana informa de que se ha creado una azada usando aura. Se trata de Uran que usa estas azadas para trabajar la tierra a gran velocidad. 40 días antes de la segunda competencia internacional, Uran, el representante de Estados Unidos que perdió contra Grid en tan solo 5 segundos, estuvo incrementando su espíritu de combate. Piaro menciona que sus ojos no se equivocaron, elogia que el chico realmente nació para la agricultura y le propone a Uran trabajar con él otros 3 meses más. El jugador cree que 3 meses es mucho tiempo y pregunta que si podría ser un solo mes. La misión secreta de Piaro es realmente valiosa, pero si se queda aquí 3 meses más no podrá participar en la competencia internacional. Piaro responde que si no puede quedarse por más tiempo debería irse ya. Le quería enseñar al chico una nueva técnica, pero un mes no será suficiente para lo que quiere enseñarle. Uran recuerda que cuando invadió Reidan con el príncipe Ren estaba seguro de ser más fuerte que Grid, pero esa creencia desapareció luego de trabajar en el campo con Piaro. Piaro no es una persona que miente, y le dijo al estadounidense que su señor era más fuerte que él ahora mismo. Uran cree que entre una venganza inútil y el entrenamiento de Piaro no es difícil y decide que seguirá ayudando al agricultor. Piaro elogia al chico por ser alguien que sabe cómo cuidar la solidez de las raíces, tomó la mejor decisión. Uran no sabe si tardará 1 año o 2, pero incrementará su clase de maestro del aura hasta la calificación legendaria, le responde a Piaro que aún queda mucha tierra sin arar. Todos anhelaban el cielo, aquellos que estaban reunidos en este lugar no eran la excepción. Todos los que estaban reunidos aquí estaban en el top 30 del ranking unificado, algunos de ellos eran los maestros de los 7 mejores gremios. Cibal toma la palabra para decir que han pasado 9 meses desde que fallaron en invadir Reidan, luego de ese incidente todo el honor y prestigio de los 7 grandes gremios fue a parar a manos de Oberyn Red. Es por eso que Cibal los reunió a todos aquí, deben vengarse de Oberyn Red durante la segunda competencia internacional. Bondre responde que la competencia internacional está organizada según los países, no sabe cómo atacarán a Oberyn Red, a lo que Zeta y Val responde que solo deben hacer añicos su símbolo. El símbolo de Oberyn Red es Corea, por lo que en esta competencia tenemos que destruir a Corea, dijo el ranker número 2 pensando en Grid.
Cibal le pidió ayuda a Pamir, el mejor herrero del ranking de herreros, además de que Pamir aprendió cosas de los enanos. Chris se levanta para decir que sabe muy bien que el prestigio de un gremio está relacionado con el dinero que puede ganar, pero no entiende por qué Cibal está actuando como el representante de los 7 grandes gremios. Cibal responde que nunca dijo ser el representante de los 7 grandes gremios, pero no es momento para eso y pregunta si Chris estará con ellos. El canadiense responde que no participó en la invasión de Reidan y ahora menos tiene la intención de hacerlo. Vine aquí para decirles algo, dejen de usar el nombre de la alianza de los 7 gremios, para empezar mi gremio nunca fue parte de esa alianza, dijo Chris determinado. Cibal advierte a Chris de que si sigue actuando de esa forma solo estará confirmando los rumores que dicen que se ha vuelto un aliado de Grid. Si eres un aliado de Grid también te destruiremos a ti, amenazó el ranker número 2. Jeff y Ralph, los maestros del gremio Seraph, no pueden creer que Grid sea aliado de Grid. Cibal revela que sus subordinados vieron que la espada que Chris usa es similar a la gran espada que Grid suele usar, pero Chris responde que hay muchas espadas iguales en Satisfy. Cibal menciona que Chris no es alguien que tolera los rumores falsos, así que con esta respuesta del canadiense confirma que el rumor resultó ser cierto. Chris responde que ya dijo que las acusaciones eran falsas y le pregunta a Cibal que si acaso está sordo. Entonces Cibal le pide al espadachín que no se enfade, pues es fácil corroborar esos rumores. Chris solo tiene que compartir la información de su gran espada, pero Chris le responde que se está pasando de la línea, no tiene por qué compartir esa valiosa información con alguien como él. Bubat está de acuerdo con Chris y le pide a Cibal que se detenga, ya tienen suficientes problemas con Oberia Red y el gremio Blood Carnival. Jeff por su lado cree que no deberían dejar que Chris se vaya o podría filtrar lo que han conversado aquí hasta Grid. Sauron da un paso al frente sacando su espada pesada brutal potenciada en +9 de rango legendario. Este cree que es extraño que Chris cambie de tema una y otra vez, propone atraparlo para saber la verdad. A diferencia de cuando invadimos Reidan, cuando todavía estaba aprendiendo a usar mi clase, ahora me he vuelto más fuerte, dijo Sauron revelando que incrementó mucho su nivel e invirtió mucho dinero para obtener su venganza. El psicópata cree que esta es una gran oportunidad para probar su fuerza contra un rival y hace uso de sus lanzas de alma. Chris siente como unas amenazas se dirigen directamente hacia él, pero no las evita y es golpeado directamente por las lanzas de alma de Sauron. Entonces Sauron salta al ataque reteniendo a Chris con sus cadenas de alma. El espadachín cree que si saca la gran espada de Grid terminará volviéndose enemigo de ellos y perjudicando a su gremio, por lo que tendrá que usar su segunda mejor arma. Chris bloquea el ataque de Sauron y este último elogia al ranker por haberlo hecho estando inmovilizado. Chris resultó ser mejor de lo que dicen los rumores. Pero grita que sigue sin ser rival para él y ataca al espadachín con la habilidad de transferencia de alma, con la cual puede transferir un alma devorada a un arma e incrementar su daño. Tras ello encade unas flechas de alma a una velocidad a la que Chris le cuesta reaccionar. El espadachín confirma que el arma de Sauron es mejor que la suya y su velocidad de ataque es impresionante. Sauron es mucho más fuerte de lo que dicen los rumores. Chris no podrá ganarle usando solo su segunda mejor arma, y tan solo le queda resistir. Pero es Ao quien salta al rescate y bloquea todas las flechas de Sauron con sus cadenas. El maestro del gremio Hades advierte a Sauron, ya fue suficiente, siempre hay una línea que no deben cruzar. Sauron no puede creer que Ao no se haya dado cuenta, el arma que está usando Chris es una basura y está escondiendo su verdadera arma, pero Ao responde que asumiendo que Chris tenga la misma arma que Grid no es evidencia suficiente como para considerarlo su aliado. Bubat está de acuerdo con el jugador de China, esto hace que Sauron tenga que dar un paso atrás y guarda su espada. El malherido Chris exclama que si ya no tienen más asuntos se retirará. Sauron le ordena que se vaya, no tiene interés en alguien que apenas pudo proteger su vida solo por defender a alguien más. Chris se marcha dejando que se rían todo lo que quieran, pero él no se ha vuelto más fuerte para demostrarlo en un lugar como este, el verdadero lugar para demostrarlo iniciará en 40 días. Después de esto volvemos a la herrería de nuestro protagonista. Grid piensa que el dominio de armas es la mejor habilidad de dominio que incrementa el daño infligido, pero los dominios individuales incrementan el daño aún más.
Cuando el protagonista utiliza un arco, la ganancia del 11% de daño del dominio de arco se aplica en lugar del 10% del dominio de armas. Las habilidades de dominio de armas individuales son más importantes, por lo que debe encontrar la forma de incrementar la ganancia de nivel de las habilidades de armas individuales. Grid esperaba encontrar alguna solución en la alquimia, pero aún es muy pronto para usarla. Tampoco puede pensar en una forma de crear o modificar un ítem ya existente para eso. Entonces piensa que el nivel de herrería avanzado de Khan es de nivel 8 y el anciano proviene de una familia prestigiosa de herreros, pero lo más importante es que entre sus antepasados está Albatino, aquel que inspiró al mismísimo Bagma. En una situación como esta solo le queda confiar en Khan y el protagonista le pregunta al anciano herrero que si conoce alguna forma de incrementar el nivel de experiencia ganada en el dominio de armas. Khan ha estado pensando en ello incluso con el conocimiento de sus antepasados, pero no cree poder ayudar al protagonista en esto. Grid lo suponía y agradece decepcionado porque ni siquiera Khan pudo encontrar la respuesta para esto. Entonces el anciano propone que el protagonista le pregunte a Piaro, pues él es alguien que sabe entrenar usando eficientemente sus armas. Tal vez su teoría sea similar y pueda ayudar a Grid, aunque Khan desconoce la forma en la que pueda usar ese conocimiento para fabricar un ítem. Estas palabras hacen reflexionar a nuestro protagonista. La teoría de ganancia de niveles de dominio de armas debe ser similar al entrenamiento. Quizás aquí esté la respuesta a sus preguntas. Grid corre a abrazar al anciano Khan exclamando que es un genio. Si funciona de esta forma, esa cosa definitivamente funcionará. Grid agradece de corazón la ayuda del anciano Khan. Seguramente estuvo pensando toda la noche y esto es una muestra de que hay conocimiento que no se puede adquirir a menos de que confiemos en otros. Khan por su lado está muy feliz de haber podido ayudar al herrero legendario. Mientras tanto Lord y Qasim observan la escena. El asesino puede ver lo mucho que se quieren. Pero esa no es una relación que pueda forzarse u obligarse a tener. Eso es lo que Qasim llamaría amistad pura, algo que solo nace si ambos se reconocen mutuamente y se respetan. Analizándolo más detenidamente, Qasim cree que si el pequeño Lord puede desarrollar una amistad como esa, crecerá enormemente en el futuro. El hijo de Grid trata de balbucear la palabra amistad y lo que Lord vio ese día lo ayudaría a tener los mejores compañeros posibles en el futuro. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.